Llegué a finales de los 90 al Magdalena Medio, me encontré una región de un optimismo y de unas ganas, unos procesos ciudadanos impresionantes en comunidades campesinas, mineras, en organizaciones de mujeres, redes de emisoras, en las iglesias, o sea, el papel que cumplía la iglesia popular en los barrios era impresionante. Y en eso llega la Ley de Justicia y Paz y nos pone a pensar en cómo podría ser el papel de la región en la construcción de paz. Y desde luego entro con cercanía al programa de desarrollo y paz, que es toda también una apuesta por el diálogo, por la construcción de ciudadanía, de un Estado social de derecho. Yo decía, no, esto es una vaina revolucionaria. Yo creo que la región ofrece esas cosas, ¿no? De movimiento campesino de la ANUC por allá de los 70, 80, y llegan ahí a una apuesta de construir país, de hacer cosas sin violencia, de hacer cosas, pero transformadoras, revolucionarias. Por ejemplo, darle tierra a la gente, conservar la tierra, eso que hace la ACBC de hacer una apuesta ambientalista en el pleno, no, paraíso de la biodiversidad. Es una cosa espectacular. Y ahí vincularon universidades. Es decir, hay unas apuestas que son tan macizas y además con tanta mirada de futuro que uno dice, no, es una maravilla. Creo que eso tiene para apostarle, tiene para ponerle al proceso de paz, eso tiene unas maneras, y desde luego Pacho y todo el programa de desarrollo y paz diciendo, hagamos fincas que se conecten al mercado mundial, pero que le den dignidad, le respeten la dignidad de la vida digna a la gente. Es una cosa muy buena, y eso, digamos, eso es lo que decimos que es una apuesta de paz de largo plazo, que puede ser la base para hacer de verdad una paz. Sí, hay unos procesos previos de ley de justicia y paz, por ejemplo. Habían procesos de reparación colectiva y había la inquietud sobre si la reparación colectiva podría ser el camino para que esas comunidades que estaban organizadas y tenían una apuesta del territorio pudieran ser un camino para hacer incluso justicia restaurativa, para hacer cosas de ese estilo. Eso ya se estaba haciendo sin mencionar el nombre. Se estaba haciendo en la medida en que... Entonces, el puente que hay entre todo lo que venía de justicia y paz con este sistema integral es que ya se hacen cosas mucho más precisas y concretas. El hecho de que exista una comisión de la verdad que nos pregunte sobre las cosas más profundas del conflicto y que nos diga, bueno, si hay estos dolores y estas cosas, ¿cómo podría pensarse una región en paz? Y se hacen diálogos con todos, con gremios, incluso con personas que han estado en el conflicto armado. Y los procesos de reparación colectiva, todos ellos tienen ese componente de diálogo con todos, que es uno de los principios un poco del programa de desarrollo y paz también, ¿no? Si está paz, no tenemos que sacar a nadie, y eso significa conversemos con el bloque central Bolívar, conversemos con la gente que se está desmontando de los fusiles, pero entren a la comunidad con la lógica de la comunidad, con procesos ciudadanos, con asambleas, venga a la asamblea, pero venga desarmado, y miremos cómo podemos rehacer la vida acá a pesar de todo lo que tú sabes que ha pasado en el conflicto armado acá, que es abrumador. Y sin embargo, con todos esos dolores, la gente dice, apostémosle a mirar cómo podemos resolver la cosa aquí. Y no es solo, digamos, una pose o un evento, porque uno podría pensar, hagamos un evento de reconciliación. No, acá estamos hablando de las cosas más serias que hay, por ejemplo, el manejo de la tierra, el manejo del agua, el manejo de la propiedad, el manejo de la memoria, estas cosas. ¿Cómo podemos, con todo esto y asumiendo que estamos, bueno, innovando, digamos, porque
no es una cosa a la que se le haya encontrado camino, que haya una ideología que resuelva eso, no, es desde el pragmatismo de que, digamos, en el Carare Opón, aquí hay una historia de violencia, aquí el ejército cometió las peores atrocidades, desapareció gente y tal. Bueno, y sin embargo, a pesar de todo eso, venga, miramos cómo acogemos a las familias y cómo lo resolvemos. Y por eso, entonces, el PEDET, por ejemplo, el PEDET es una cosa concreta que suma procesos de reparación colectiva y de tierros con todo el ejercicio ciudadano y se convierte en una apuesta, la gente vuelve a creer, la unidad de búsqueda igualmente, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Nosotros llevábamos todo el tiempo hablando con la Comisión Nacional de Búsqueda y haciendo interlocución y trabajando con Fiscalía, y ya hay unas comunidades y familias organizadas, así que cuando llega la unidad, nosotros ponemos al servicio de la unidad de búsqueda todo este ejercicio ciudadano, porque son ejercicios de mujeres, sobre todo, mujeres que buscan a sus seres queridos. Así, así llega el sistema integral. Entonces, muy fuerte además, muy fuerte. Y personas de los procesos sociales entran a ser parte del sistema integral en la Comisión de la Verdad, en la unidad de búsqueda, en la JEP, en todo entran a la estructura del sistema y eso hace una muy buena llegada del sistema. La historia de la insurgencia en la región es vieja y la comunidad sabe su lenguaje, pero además son sus hijos los que están ahí combatiendo, no es gente de afuera. Es un... y lo mismo pasa de alguna forma también con los paramilitares. La estructura y las grandes, digamos, la idea grande surge en Antioquia, pero, pero en la región, pues obviamente son los combatientes, son los muchachos de ahí mismo, ¿sí? Y ahí se quedan, entonces, muchos de ellos. Entonces, la comunidad misma, en el seno de la comunidad está todo el embrión tanto del conflicto como de las posibilidades de reconciliación. Y por eso es necesaria la justicia restaurativa, porque si no, pues hacíamos justicia ordinaria y que los vayan y los echen a la cárcel por allá, a la Gorgona, ¿sí? La podemos reabrir. No, se trata de personas que están ahí y que tienen, por ejemplo, el cargo de conciencia de haber financiado el paramilitarismo, por ejemplo. Y son empresarios de ahí y tienen que resolver el problema ahí mismo y quedarse ahí. Y lo mismo pasa con las personas que cometieron desapariciones y con las personas que, decir, es de la misma comunidad, de las mismas familias. Entonces, por eso es necesario pensar también en sus dolores y pensar también en sus necesidades, igual que con las víctimas. O sea, sufren también. Y además tienen la misma necesidad de reincorporarse a la sociedad en un lenguaje y una manera distinta a como lo hicieron en el conflicto armado. Y por eso es necesaria la justicia restaurativa. De manera que ahí está, ese es el sujeto. O sea, y los sujetos son, claro, redes de emisoras, son las organizaciones sociales y toda la historia de las comunidades. Estamos hablando, por ejemplo, del proceso ciudadano de Micuaumao, de campesinos y campesinas que hicieron un acuerdo humanitario con el ELN por allá también en el año 2000 y tienen toda una historia de diálogo, pero también de respeto y de diferenciación con el actor armado, que es lo que hace la ATCC con el Premio Nacional Alternativo de Paz, acuérdate. Le dijeron al ejército y a las FARC, nosotros somos una organización campesina, quietos ahí. Y todo ese recorrido, esa historia y esa memoria la tienen. Ahí está la ATCC diciendo, nosotros le jugamos a la paz y, por ejemplo, en este caso, a la búsqueda de las personas desaparecidas. ¿No? Eso es, digamos que para, o sea, ese es un asunto. Si el proceso de paz, si es posible que desde el gobierno nacional, el Congreso, desde las autoridades en general, le den un espaldarazo al proceso de paz, todo lo que hay de riqueza, de capacidad para resolver conflictos y todo en las regiones como esta, eso va a potenciar, va a ser una cosa gigante en términos en todos los
términos, en términos de productividad, en términos de esperanza, de respeto al medio ambiente, etcétera. Porque ahí están todas las claves del conflicto y de la resolución, ¿no? Muy difícil, por ejemplo, que ahora se viene un proceso electoral y quizá los discursos sean, los grandes discursos nacionales sean de confrontación y de desconocimiento del otro, decir, solo puedo ser yo, solo puede ser mi discurso y no podría haber un discurso ciudadano, societal, sino que somos los buenos, los que estamos de este lado, los que tenemos y el otro no, desconocer al otro. Y eso pega mucho en la región porque desde luego estamos hablando de la disputa del poder local. Y, y entonces, claro, desafortunadamente, la, pasar de todo ese ejercicio de construcción de paz a ser un sujeto político, eso es todo un asunto, porque significa, por ejemplo, que las asambleas populares, las asambleas constituyentes y los procesos ciudadanos que hay superaran ese discurso de hegemonía absoluta y de negación del otro. Me parece que, por ejemplo, para que en las próximas elecciones no habláramos de un mapa de si es uribismo o petrismo, sino, bueno, a ver, de todo, porque todos los discursos pueden tener una cosa importante. Habría que mirar, por ejemplo, el respeto de la libre empresa, apoyo a estas cosas, eh, el- pero también los salarios dignos, pero también el respeto al medio ambiente, etcétera. Si de todo esto pudiéramos concretar una salida y a partir de ahí hacer ejercicios políticos mucho más transparentes, ¿sí? Eh, Eso sería muy interesante. Lo otro es, por ejemplo, en la región se va a mencionar, a elegir, si todo sigue bien, una curul para las víctimas, es decir, una voz en el Senado, en donde sea en el Congreso, con para la región y es desde las víctimas. Entonces, si eso, por ejemplo, si lográramos hacer una apuesta para que no hubiera, no hubiera necesidad de, de, de confrontarnos y de decir de dónde sale esa persona, sino que se planteara todo un ejercicio de esta es la voz de la región como víctimas para poner en el Congreso. Eso es un reto muy difícil porque cada organización chiquitica considera que es la vocera. Es decir, pelearnos esas vocerías y esas cosas es muy complejo, porque pues cada quien sigue con sus intereses y con sus pequeñas cosas, pero no lo ve desde un punto de vista regional, desde un punto de vista mucho más societal. Esos son retos difíciles y desde luego invitar a todo el mundo, poder convocar para ejercicios de justicia restaurativa a toda la sociedad, porque es necesario hacerlo. Y, por ejemplo, que Ecopetrol diga, sí, efectivamente, discúlpenos, pero durante el año 2000 a 2000 y pico, prácticamente financiamos el paramilitarismo con nuestra manera sí, hacer ese tipo de concesiones y decir, discúlpenos y tal. No, no creo, es muy difícil, es uno de los retos bravos y sobre todo la fuerza pública. Que la fuerza pública haga un acto de contrición al haber apostado por esta jugada mixta, esta jugadita, eh, es complicado porque además en las fuerzas militares todavía, pues obviamente hay un modelo de pensamiento eh, que no acepta ese tipo de cosas, que es casi como afectar su honor. De aceptar este tipo de cosas, pero va a ser necesario. Sin eso es muy complicado porque va a seguir quedándose en la sociedad también la desconfianza por las instituciones y como el sentimiento de que no ha habido justicia, porque desde luego muchos paramilitares han reconocido y han dicho, sí, efectivamente, nosotros estuvimos articulados nos financiaron estos, tal, pero si esto no se hace una cosa total, no pasamos la página. Ahí sigue quedando un residuo de pensamiento que nos va a llevar nuevamente a la violencia.